Doña Isabel, de 74 años, se observó en el espejo de su pequeña habitación en la pensión y apenas pudo reconocerse. Su rostro cansado, surcado por las huellas del tiempo y las preocupaciones, reflejaba el peso de toda una vida de lucha constante. Sus ojos apagados y sus manos temblorosas revelaban la dura batalla que estaba librando. La reciente pérdida de su trabajo como conserje no solo la había dejado en una situación económica precaria, sino que también la envolvía en una profunda sensación de haber desaparecido del mundo. Cada factura acumulada, cada alquiler vencido, cada tarea pendiente era un recordatorio doloroso de que, a pesar de todo lo que había entregado, ahora se sentía invisible. Sentada al borde de la cama, sostuvo el crucifijo que colgaba de la pared y murmuró con voz quebrada: «Señor, no quiero rendirme, pero no sé cómo seguir». Las lágrimas caían en silencio por sus mejillas, como si intentaran limpiar no solo el dolor, sino la esperanza que se aferraba a sobrevivir. Un susurro suave y profundo, casi imperceptible, pareció resonar en su interior: «Regresa al lugar donde te espero». Y sin saber del todo por qué, Isabel sintió en lo más hondo que debía responder a ese llamado. Mientras guardaba su ropa y se preparaba para salir, los recuerdos de tiempos más luminosos comenzaron a resurgir. Recordó las madrugadas de trabajo duro, las responsabilidades asumidas con entereza y los pequeños logros que habían dado sentido a su vida. Ahora todo eso parecía distante, como si perteneciera a otra existencia. La soledad, que alguna vez fue una presencia discreta, se había transformado en una sombra que amenazaba con consumir la diminuta chispa de esperanza que aún permanecía encendida. Y aún así, algo no se apagó: la fe, un hilo frágil, pero firme, que le impedía entregarse por completo a la desesperación. Recordaba las misas matutinas, el coro que alguna vez había llenado sus días de alegría, las palabras del sacerdote que hablaban de confiar y perseverar cuando todo parecía derrumbarse. Aquellos recuerdos, aunque lejanos, eran como una pequeña luz que le recordaba que Dios seguía presente, incluso cuando el silencio parecía dominarlo todo. Esa noche, Isabel se vistió con su ropa más sencilla y caminó lentamente hacia la iglesia del barrio. Cada paso era una mezcla de incertidumbre y miedo. A lo lejos, el tañido de las campanas despertaba en ella memorias de tiempos en los que cantar en el coro hacía que el mundo pareciera más claro, más bueno, más lleno de esperanza. Ahora, cada campanada sonaba distinta, como una promesa silenciosa de que aún era posible un cambio. Al entrar, se sentó en el último banco y se quedó mirando el titilar de las velas frente al altar. Cada llama era un pequeño recordatorio de fe y de vida. El sacerdote habló esa noche sobre la esperanza, sobre cómo el sufrimiento no marca el final, sino que es el camino por el cual Dios prepara algo nuevo. Isabel bajó la cabeza y lloró sin emitir un sonido. Aquellas palabras parecían haber sido dichas exclusivamente para ella, como si atravesaran cada herida, despertando algo dormido en lo más profundo de su alma. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que Dios aún la veía, aún la cuidaba, incluso cuando ella ya no sabía cómo seguir. Al salir de la iglesia, aún con las lágrimas frescas en el rostro, una anciana de cabello blanco se acercó con una sonrisa cálida. «Hija, te vi orando. Dios me puso en el corazón decirte que lo que estás viviendo no es el final, es el inicio de algo nuevo». Isabel quedó inmóvil, sorprendida por la fuerza de aquellas palabras dichas por una completa desconocida. El toque de sus manos, suave pero firme, le transmitió algo que no podía explicarse con palabras: consuelo, fuerza y amor.
Mientras regresaba a la pensión, las palabras de aquella mujer retumbaban en su interior. Era como si en medio del caos y el miedo, alguien hubiese anclado su corazón a una nueva posibilidad. Isabel sintió que una diminuta semilla de esperanza acababa de ser plantada en su interior, y que si la regaba con fe, podría florecer en algo que ni siquiera imaginaba. Los días siguientes no fueron fáciles. Reanudó la búsqueda de empleo, pero en cada entrevista escuchaba la misma respuesta: usted es demasiado mayor para este puesto. Cada negativa era un golpe a su dignidad, como si el mundo le estuviera cerrando las puertas. Pero a pesar de la frustración y el cansancio, algo dentro de ella se negaba a ceder. El encuentro en la iglesia había encendido una llama que no se extinguía con facilidad. La certeza de que Dios aún tenía un propósito para su vida. Una mañana especialmente dura, tras un nuevo rechazo, Isabel tropezó al bajar un escalón y cayó de rodillas en la acera. El dolor físico se mezcló con la presión que oprimía su pecho. A su alrededor, la gente pasaba sin detenerse, ajena a su sufrimiento. Con voz temblorosa, susurró entre sollozos: Señor, si esto forma parte de tu plan, dame la fuerza para no rendirme. Y en ese instante de mayor fragilidad, sintió en silencio la firmeza de su fe, levantándola desde dentro. Unos días más tarde, mientras esperaba el autobús, una mujer elegantemente vestida se acercó y preguntó si era Isabel. Asombrada, ella respondió que sí. La mujer explicó que habían trabajado juntas años atrás y que nunca había olvidado su dedicación y bondad. Estaba por abrir una residencia para adultos mayores y necesitaba a alguien de absoluta confianza para dirigirla. Isabel no pudo contener las lágrimas. Aquellas palabras eran como agua fresca sobre un corazón reseco, como la confirmación de que Dios había estado obrando aún en medio del silencio. Aceptó la propuesta con humildad y una alegría contenida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió orgullo de su camino, de su esfuerzo, de su fe. Lo que antes había parecido un callejón sin salida, se revelaba como el prólogo de una nueva etapa. Cada lágrima, cada noche de oración, cada caída había sido parte de un proceso mayor que la estaba moldeando para este momento. En la residencia, Isabel descubrió un propósito renovado. Cada persona mayor tenía su propia historia, su propio dolor y sus recuerdos, y ella comenzó a escucharlos con paciencia y ternura. Preparar una comida, ayudar a vestirse, acompañarlos en sus silencios, se convirtió en una forma de oración viva. Su entrega diaria era un servicio de amor, y cada sonrisa que recibía era una respuesta clara de que su historia no había terminado. Apenas estaba comenzando de nuevo. Las noches, antes frías y solitarias, se llenaron de gratitud. El silencio en su habitación ya no representaba soledad, sino paz. Isabel comprendió que cada lágrima derramada había sido utilizada por Dios para fortalecer su fe, que cada caída había tenido un propósito y que el amor, cuando se entrega, transforma y sana. Una mañana, una joven voluntaria se le acercó y le preguntó: ¿nunca perdió la fe ni en sus peores momentos? Isabel sonrió con dulzura, recordando sus noches oscuras. Hubo días en que quise rendirme, hija, pero aprendí que Dios no cambia el destino con la desesperación, sino con la perseverancia. La joven escuchaba atentamente, sabiendo que estaba frente a una mujer que había aprendido a reconstruirse a través de la fe. Con el paso de los meses, el ambiente en la residencia comenzó a transformarse. Las risas llenaban los pasillos, las oraciones tenían un nuevo fervor y hasta los días nublados parecían menos tristes. Isabel se convirtió en un faro de esperanza, una prueba viviente de que las páginas más difíciles de la vida
pueden convertirse en capítulos de redención. Y tú que estás leyendo esta historia, quiero decirte que no importa cuán oscuro parezca el camino, Dios sigue obrando, incluso en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, comparte tu historia y no olvides suscribirte para recibir más relatos que recuerdan que la fe siempre abre puertas, incluso cuando todas parecen cerradas.